Bueno chicos, muy buenas noches de nuevo. Les recuerdo que estas clases, o les informo más bien que estas clases de acá quedan grabadas. Pero en este momentico voy a proceder a tomar asistencia. Entonces paro la grabación para que las cédulas de ustedes no queden en pantalla, porque maluco que eso quede en pantalla. Y vuelvo a empezar a grabar. ¿Listo? Listo, jóvenes. De nuevo, muy buenas noches. Ya tomamos asistencia. Si alguien llegó después de esto, ahorita volvemos a revisar a los que nos quedaron pendientes. Listo. Ahora, jóvenes, hoy arrancamos con un tema que se llama libro diario o comprobante de diario. Tiene esos dos nombres. Entonces, entre esos dos nombres tenemos que eso se va a llamar o libro diario, ¿sí? O comprobante de diario. Bueno, como ustedes hasta ahorita no han tenido clases digitales, entonces vamos a aclarar una cosita. Hagan de cuenta que estamos en el salón. ¿Listo? Juan, tú tienes la manito levantada. Cuéntame, me ibas a preguntar algo. Isabela Marín, también tiene la manito levantada. Me ibas a preguntar algo, Isa. No, señora, Listo. era por la asistencia, Ah, gracias. bueno, mi linda, no hay ningún problema. Listo. Entonces, uno, la participación es igual que en clase cuando estamos presencial. Levantan la manito o abren el micrófono cuando yo pregunte. Yo voy a estar preguntando igual que cuando estamos en una clase presencial. La diferencia es que hoy es a través de una computadora. Entonces, aprovechemos el micrófono, pidámosle el favor a la familia de pronto que no nos interrumpa mucho. Igual si mantenemos el microfonito apagado, el ruido de nuestras casas no se va a estar escuchando. Pero eso no significa que no podamos, profe, no entendí, profe, ¿de dónde sacaste esto, profe, aquello? Igual que en el salón, para que esta clase sea provechosa como debería de ser. Y con la ventaja de que nos va a quedar grabadita. ¿Listo? Entonces vuelvo a compartir pantalla para que arranquemos con el tema de hoy. Entonces, nosotros hasta la clase anterior veníamos diciendo que ¿cuáles cuentas son de naturaleza débito? Entonces teníamos el uno que, ¿cómo se llama? Dios. Activo. Activos. De naturaleza crédito. ¿Cuál sigue? Pasivos. El Pasivos. 2 que es de naturaleza crédito. Luego sigue el 3 que también es de naturaleza crédito. El 4 que son los ingresos, que también es de naturaleza crédito. Y luego nos devolvemos para acá. El 5 que van a ser los gastos y el 6 que van a ser los costos. ¿Listo? Entonces, en este momentico, rápidamente, vamos a abrir nuestro plan de cuentas. Y en ese plan de cuentas que nosotros tenemos, vamos a ir a darle una revisadita, entre comillas, a la carrera. ¿Listo? Entonces, cuando digo entre comillas a la carrera, entonces recordemos que el uno son los activos. Y que en los activos nos vamos a encontrar con los bancos, con las inversiones, con los clientes que vienen a hacer cuentas por cobrar de deudores, con los inventarios que por ahorita nosotros todavía no vamos a trabajar ese tema, con las propiedades planta y equipo o lo que llamamos, y ahí tenemos los terrenos, las construcciones, ¿sí? La maquinaria, construcciones y edificaciones, 15, 20, maquinaria y equipo, equipo de cómputo, flota y equipo de transporte. Todo eso que estábamos viendo hasta la clase anterior, que hoy se utilizaba mucho y que lo vamos a ver más adelante otra vez. Uno, porque son nuestros activos. Dos, porque son cuentas reales. ¿Listo? Vamos para el código 2. El código 2 son los pasivos. En los pasivos tenemos las deudas. Y las deudas arrancamos con las financieras. Luego nos vamos con los proveedores. También hay otras por ahí en el camino. Tenemos algo que vamos a conocer mucho más adelante que se llama retención en la fuente. Mucho más adelante vamos a hablar de impuestos o de las ventas por pagar, es decir, del IVA. Nos vamos para el 3 que es el patrimonio. Y en el 3 tenemos dos que ya hemos manejado un poquito, que son la 3105 y la 3115. Luego nos vamos para el 4. Y en el 4 tenemos algo que se llama, perdón, ingresos operacionales.
y dentro de esos los que nosotros a nivel de contabilidad general en esta primera etapa más vamos a utilizar son las actividades inmobiliarias. Si quieren me miran, si quieren abren el de ustedes. Listo. Van a ir a buscar ese código 4155. Listo, Listo. listo. Sí, Y cuando profe, listo. estamos en ese código 4155, van a ver que ahí dice arrendamientos de bienes inmuebles, alquiler de equipo de transporte, alquiler de maquinaria, consultoría en equipo o programas de informática, actividades de procesamiento de datos, es decir, digitación, mantenimiento de maquinaria, actividades de consultoría de cualquier tipo, psicológicas, de ingeniería, de finanzas, de lo que usted quiera. Publicidad, actividades de limpieza, mantenimiento de otras maquinarias, ¿cierto? Es decir, todo lo que encontramos en esta 4155 son servicios. Entonces, cuando nosotros ahorita empecemos a decir, la empresa presta servicios de arrendamiento de, ¿dónde vamos a registrar esa venta? En la 4155. La empresa presta servicios de mantenimiento de, o sea que la empresa se dedica a vender servicios de mantenimiento. ¿Listo? Y vamos para el código 5. Y en el código 5 tenemos los gastos, que también habíamos mirado un poquito de esos gastos. Entonces tenemos la 5105, que son los gastos de personal, es decir, a donde a nosotros nos van a registrar en las empresas los pagos de los salarios, si nosotros somos del área administrativa. Honorarios. Cuando nosotros vendemos, o a nosotros más bien, en este caso es a la empresa le venden un servicio, llámese de revisoría fiscal, o sea, un contador. De junta directiva, un equipo de personas de diferentes empresas o particulares que ayudan a tomar decisiones mucho más objetivas en las empresas. Auditoría externa, otro tipo de contadores. Asesoría jurídica, abogados. Asesoría financiera, contadores o ingenieros financieros. Asesoría técnica, ingenieros sobre todo de la parte de desarrollo o de la parte informática. Y ahí entran los otros, que ahí son todos los otros profesionales que me pueden llegar a prestar a mí servicios. Impuestos, arrendamientos. Cuando nosotros ahorita más tarde digamos, la empresa paga arrendamiento del local, eso es un gasto. Como cuando ustedes mañana o pasado mañana digan, hay que ir a pagar el arriendo porque ya llegó la quincena. Ese arriendo de ustedes, ¿dónde va a quedar registrado? En una 5120. ¿Qué más nos vamos a encontrar por acá? Seguros. Por ejemplo, acá, ¿alguno tiene vehículo? Sí, claro, yo tengo moto. Listo, Julie. ¿Qué seguro tienes que pagarle? El El SOAT. SOAT, Entonces, mínimamente, ese pago del SOAT queda ahí registrado. Eso es lo que estamos diciendo ahí, que pagamos el seguro mínimo, el del SOAT. Servicios. Entonces, cuando hablemos de eso, vamos a decir acá, es que tuvimos que pagar servicios de aseo. Ojo, cuando estoy hablando de este aseo y vigilancia, vámonos para la institución, el personal que nos colabora con el aseo o el personal que está en las porterías. No estoy hablando de los elementos de aseo. Estoy hablando de cuando yo como empresa contrato a otra empresa para que me haga el servicio de aseo o me preste el servicio de vigilancia. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, profe. Sí, Ok. profe, vamos bien. Temporales es que a veces las empresas contratan empleados temporales. Suena muy redundante, pero esa es la respuesta. Aquí hay un compañero que trabaja en eso. Si no estoy mal.
Procesamiento de datos, empresas que se dedican cuando contratamos a alguien, ojo, aquí es cuando nosotros pagamos por el servicio. Contratamos a alguien para que nos procese datos. Cuando llega la cuenta de acueducto, la cuenta de energía, la cuenta de teléfono. ¿Qué les dije yo que me pusieran al ladito de la cuenta de teléfono? Internet. Internet. Internet, ¿cierto? Transporte de fletes, tradúzcase cuando contratamos, llámese a TCC, a Servientrega, a Rápido o cualquier otro, para que nos preste un servicio de transporte. No de taxi, sino para que nos lleve o nos traiga, llámese mercancías. ¿Listo? Gastos legales, que es otro. ¿Cuándo ocupamos esto? Pues los que están muy jovencitos de pronto nunca, los que estamos más adultos, cuando tenemos que hacer autenticar una firma, tenemos que sacar una copia de un documento autenticado, cuando vamos a registrar un matrimonio, cuando vamos a registrar un divorcio, cuando vamos a registrar una empresa, cuando vamos a hacer registrar a un hijo, todo eso son gastos legales. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, señora. Listo. Pero en estos gastos legales yo me voy a encontrar dos conceptos. Uno que se llama notariales, que son todos los que yo les acabo de mencionar, y otro que se llama registro mercantil. Cuando yo me creo como empresa, yo tengo que registrarme, digamos que ante la DIAN y ante la Cámara de Comercio. Ese registro ante la Cámara de Comercio se llama un registro mercantil. ¿Listo? Entonces, cuando digo se paga en Cámara de Comercio, estoy hablando de un gasto legal. ¿Me siguen? Profe, sí. Sí, Ok. Profe. Luego dice mantenimiento y reparaciones. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de mantenimiento y reparaciones, estoy hablando de todo lo que yo tengo que hacer todos los días en mi negocio, volvámoslo chiquito, en mi casa. Construcciones, hubo que arreglar un muro, hubo que cambiar una bombilla, hubo que cambiar un tubo del acueducto. Maquinaria, se dañó la nevera, se dañó la lavadora. En una empresa se dañan las máquinas de la empresa. Equipo de oficina, se dañó una silla, se dañó un escritorio. Equipo de cómputo, literal, se dañó una computadora. Equipo de transporte, se me dañó la moto, se me dañó el carro. ¿Listo? Mantenimiento y reparaciones en general pequeñas de ese tipo de cosas. Tradúzcase una llave del agua, una bombilla, o un par de clavos, obviamente un asiento, un espaldar, cositas relativamente económicas. ¿Listo? Ahí vamos a entrar en un tema que más adelantico de pronto les aclaro más para no irlos a confundir en este instante, y es adecuaciones e instalaciones. Que aunque aquí dice instalaciones eléctricas, entonces usted me va a decir, profe, pero entonces usted no dijo que por aquí en las construcciones eran los bombillos. Pero una cosa es cuando yo compro un bombillo. ¿Cuánto vale un bombillo? 7.000 Digamos aproximadamente. que 7.000 pesos. ¿Cuánto vale una instalación eléctrica, digamos que de una casa? Mucho. de 1.500.000 o más. O más. Arrancas en 1.500.000. Eso bájele la cajita, sin el resto de las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de toda la estructura eléctrica de una casa, estamos hablando de adecuaciones e instalaciones. Cuando estamos hablando de una lámpara, un bombillo, una llave, un tubo de mantenimiento, eso es mantenimiento y reparaciones. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, señora. Ok. Gastos de viaje, este tema lo aclaro más adelante. Y llegamos a diversos, que ya nosotros habíamos dado un par de miraditas en diversos en la clase, donde decíamos que acá teníamos cositas como gastos de representación, elementos de aseo y cafetería. Ahí sí,
los insumos para hacer aseo o los insumos para preparar el café, la aromática y las cositas de la empresa. Útiles de papelería, el plan de cuentas, las fotocopias, los cuadernos, los libros. Combustibles, los que tienen moto, el pago de la gasolina. Los taxis y los buses. Aquí en este taxis y buses entra, en nuestro caso, la cívica. Cuando yo recargo la cívica para mis transportes en el sistema metro, entran ahí. Ay, de todo. Casino y restaurante. Entonces recordemos que cuando yo digo elementos de aseo y cafetería, estoy hablando de comprar café, azúcar, papel higiénico, hipoclorito, ¿cierto? Elementos de aseo. ¿Estoy clara hasta ahí? Mientras que cuando yo hablo de casino y restaurante, yo estoy hablando de pagos de cafetería o restaurante para cosas de restaurante, para reuniones dentro de la empresa con el personal de la empresa, por cosas de trabajo. Me voy a explicar. Muchachos, como hoy es fin de mes, tenemos que quedar trabajando porque hasta que no terminemos esto, no nos podemos ir a descansar. Listo. ¿Hasta ahí soy clara? Sí, profe. Sí, Ok, profe. Sí, profe. listo. Bueno. Parqueadero literal es el pago del parqueadero. ¿Qué más hay ahí? Ay, se me olvidan los gastos de representación, que son como los que se prestan a confusión en este pedacito. Cuando hablamos de gastos de representación son atenciones que la empresa hace a otras empresas o al personal. Ay, quieto, quite de ahí, quite, quite. Pero ojo cuando yo digo al personal, fiesta de Navidad, ¿cierto? Entonces aclaro eso de atenciones al personal. Cuando la empresa, por ejemplo, celebra el Día de la Mujer, así sea una florecita, profe, una florecita, eso es un gasto de representación. La empresa no está obligada a eso. Cuando la empresa depende de la actividad que tenga, entonces celebran el Día del Ingeniero, el día de esto, el día de aquello. Ese café, ese brindis, cualquier cosa, eso es una atención con el personal. Diferente al café que nos dan todos los días o diferente a cuando nos dicen, a ver, ¿a quién tengo aquí? Luis Guillermo, lo que pasa es que hoy nos tenemos que quedar trabajando, entonces vamos a pedir un domicilio para que no tengamos que salir a comer y podamos aguantar la trasnochada un ratico, porque esa trasnochada que es trabajando es casi en el restaurante. El Ok, café de profe. todos los días es elemento de aseo y cafetería. Pero cuando Luis Guillermo fue el empleado del mes y le hacemos una atención porque hay algunas empresas que celebran ese tipo de cosas, hay diferentes análisis. Dentro de esos diferentes análisis puede ser un gasto de representación porque yo le estoy haciendo una atención a Luis Guillermo. ¿Me estoy dando a entender, muchachos? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Todo esto que hay en la 51 también está en la 52, que los gastos de personal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la única que es diferente? La 5135 puntual en este concepto.
que se llama propaganda y publicidad. ¿Listo? Porque la propaganda depende del área de las ventas. Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Ya di una vuelta por todo esto, entonces nos venimos para acá. Y vamos a hacer algo entonces que yo les decía hace unos minuticos que se llama un libro diario. Pero antes de ir allá, entonces vamos a copiar primero el primer puntico. Vamos a hacerlo primero, digamos que el puntico y lo resolvemos. Y luego nos vamos derecho bien organizado. Pero vamos a hacerlo como pasito a pasito. Primer paso, vamos a copiar, dice. Día 19, vámonos para agosto, que es el mes en el que estamos. Día 19 de agosto, se paga por registro notarial 1.350.000 pesos en efectivo. Listo, copiemos por favor. Profe, ya. Entonces, yo siempre que digo copiemos, le doy pausa a esto para que el video no quede muy largo porque queda muy aburrido. Como, ay, en serio estamos esperando a que copien. Listo. Entonces vamos a estar pendientes de que yo siempre que diga eso, reactive la grabación, ya la reactivé. Y vamos a entender acá, dice, se paga por registro notarial, donde de acuerdo a todo eso que vimos hace un ratico, se va a codificar o cómo vamos a codificar un registro notarial. ¿A qué código? Gastos de notaría. 51, Podría ser 40. gastos Exacto. legales. 5140, muy bien, gastos legales, Legales. perfecto. Ahora, ¿esos gastos legales son de qué naturaleza? ¿Débito o crédito? Eso es un De débito. naturaleza de débito. De naturaleza débito, es decir, que van a aumentar en el lado débito. ¿Listo? Aquí. Son de naturaleza débito. Luego también dice que vamos a pagar eso en efectivo. ¿De dónde va a salir esa plata? En los Del activos. crédito. De la De caja, caja. profe. Ojo, de la caja. Código de la caja. 1105. 1105. 1105. 1205. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestra caja? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Disminuye. ¿En qué lado disminuye la caja? En el lado crédito. En el lado crédito. ¿Hasta ahí soy clara? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, A ver profe. esto como me muestra acá, que no me parta la hoja para que no se vea ese corte de hoja. Ahí, perfecto. Entonces tenemos la caja por acá. Y la 5140, ¿cómo es que se llama? Gastos Gastos legales. legales. Gastos Gastos legales. legales. Listo. Entonces los gastos legales van a aumentar en el débito y la caja va a disminuir en el lado crédito. Y me vengo para algo que se llama libro diario. Entonces, el libro diario que tiene fecha, código, nombre, débitos y créditos. Entonces, la fecha, 19 de agosto. Yo voy a copiar y los dejo copiar, como hacemos cuando estamos en el salón. ¿Listo? Para que no se me vayan a desesperar. Primero miremos, entendamos y luego copiamos. ¿Quién está aumentando? Los gastos notariales, 51,40. Me dicen si se ve muy pequeñito, si le tengo que aumentar tamaño. Yo hasta donde pueda trato de... Lo que pasa es Profe, que se uno ve aquí en bien. pantalla lo ve muy grande, pero no sé los que están allá y esto no se va a poner más grande. Por aquí que es que allí me coge las características de una cosita que ustedes no ven. Listo. Ay, qué te de. Listo. ¿En cuánto están aumentando los gastos legales? En Millón millón trescientos 350. cincuenta. 1.350.000. Se me alborotó pues usted con el capricho. Ups. A ver, ¿usted qué le pasó? Deme 30 segundos. Eso. Vuelvo acá. 19 de agosto. Código entonces aumenta a la 5140. ¿Aumenta en cuánto? En 1.300.000.
50.000 y va a ir contra la caja, que la caja va a disminuir en 1.350.000. ¿Listo? Todo libro diario, ya los dejo copiar, lleva un encabezado. ¿Listo? Ese encabezado, que de pronto vamos a profundizar un poquitico más ahorita, es el nombre de la empresa, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? En este caso estamos haciendo o un libro diario o también se le conoce como comprobante de diario. Y en este caso, si acá estamos colocando el mes, acá simplemente ponemos el año 2025, pero podemos poner en este caso agosto de 2025. ¿Listo? Y acá ponemos la fecha. Como lo vamos a ir haciendo uno a uno, entonces vamos a ir registrando este cuadrito, solamente este pedacito por ahora. ¿Listo? Y enseguida vamos empatándole más cositas. Copiemos, por favor. Listo, chicos. Vamos con un segundo punto. El segundo punto dice, se compra papelería para uso de la empresa por 250.000 pesos. ¿Dónde iríamos a registrar una compra de papelería? ¿A qué les suena eso? Profe, ese no sería diverso. Sí, Diversos. señora. La Así es. 51.95. Así es. La papelería es la 5195 que se llama diversos. ¿Listo? Profe, ¿no sería 5120? También se podría ¿Cómo se llama la 5120, John? papelería útiles, fotocopia, fotográficos. La 5120. Voy a revisar bien. Sí, dale una miradita, John. Porque la 5120, John, Es arrendamientos. es arrendamientos. Entonces, cuando vamos a la 5195, tenemos que ahí hay un concepto que se llama útiles y papelería. Mírenlo acá. Y esa es la que estamos buscando. Ahora, ¿dónde aumenta un gasto de papelería? ¿En el débito o en el crédito? En el crédito, profe. El crédito. ¿En dónde? En el débito, Es profe. decir, Débito. débito. En el Sí, crédito. Débito, Ojo, profe. ojo. Los gastos aumentan en el lado débito. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, la papelería está aumentando y aumenta en el lado débito. Ahora, vamos a pagar en efectivo. ¿De dónde sale ese dinero? De la De la caja. caja. De la De caja. la caja. Perfecto. 1105. Caja. ¿Qué va a pasar con nuestra caja? Va a disminuir. Disminuye. ¿Dónde disminuye la caja? Del lado crédito. Del lado En el crédito. lado crédito. ¿Listo? Ese es el registro. Venimos para acá, para el libro diario. Entonces dice día 20 de agosto. Primero, la costumbre contable, ¿cuál es? Que se registran primero los débitos y luego los créditos. 5195 y la 1105. 5195 ¿por cuánto? Por 250.000 que cuesta la papelería contra la 1105 por los mismos 250.000 que cuesta la papelería. Recordemos entonces, en contabilidad siempre pasan mínimo dos cosas. Una que aumenta, no, perdón, una que es un débito, una que es un débito y una que es un crédito. Es decir, no es que siempre aumenten los gastos o que siempre disminuya la caja, no. Simplemente que siempre mínimo va a haber un débito y siempre mínimo va a haber un crédito. La situación es que yo tengo que saber
cuál va al débito y cuál va al crédito. Copiemos, por favor. Vamos con un tercer punto. Dice, se compran sillas y escritorios para la empresa por 2 millones de pesos pago en efectivo. ¿Dónde vamos a registrar unas sillas y unos escritorios que compremos para hacer uso de ellos en la empresa? Profe, esa sería la Profe, la 5145. 2415. 1, la 51 no es. No es. Por allá alguien dijo la 15. 2415. 24, La 2415. no es una Tipos de 2. oficina, no. Pero, Luz, no es un 2 porque no es una deuda. Una compra. O sea, yo estoy adquiriendo un objeto que en este caso es un mueble. Estoy comprando Profe, muebles para la oficina. 5145. Paula, no porque yo no estoy reparando los muebles. Sería un Es un activo. activo. ¿Quién dijo por allá que era un activo? Sería un activo. Carlos. Es que no sé quién es Davisa 1047. Cambiarle ese nombre, ole. Para saber quién está hablando cuando hablas. Pero es un activo. Váyanse para los activos y me dicen cuál activo es sillas y escritorios. Virgen Santa. Código de Profe, los no es materia activos. prima, no. Profe, No. 1524. Eso es. ¿Quién dijo 1524? ¿Luz o quién? Isamara, Davisa. Isama. Cambiarle ese nombre. Isa, mírame. Por allá abajo hay como 3 punticos. En esos 3 punticos puedes mirar cómo cambiar el nombre de tu usuario. Listo, Sí, pero sí. entonces ya yo trataré de acordarme que es Isa. Listo. Entonces, chicos, recordemos que en la 15 son las propiedades de la empresa. En esa 15 tengo los terrenos, tengo las construcciones en curso, tengo la maquinaria y equipo de montaje, tengo las construcciones y edificaciones, ahora sí, ya cuando el local está listo para su uso. Tengo por acá la maquinaria que compro para uso de la empresa. Tengo los muebles que compro para uso de la empresa. Tengo los equipos de cómputo que compro para uso de la empresa. Y lo más básico que nosotros vemos acá, que es la flota de equipo de transporte. Listo, entonces, ¿dónde vamos a registrar esas sillas y esos escritorios que son para uso de la empresa? Una 15. La 1524. La 1524. 1524. Listo. Listo. Y dice que lo vamos a pagar en efectivo. ¿De dónde vamos a sacar la platica? De la caja. De De la caja. caja. De la caja. No fue, vas a 1105. alquilar esa caja, no, ahorita la cambiamos, no se preocupe. ¿Qué va a pasar con los muebles en la empresa? ¿Los muebles van a aumentar o van a disminuir? Aumenta. Aumentan. Ahora, ¿dónde Aumenta. aumenta la cuenta de muebles? ¿En el En el débito o en el débito crédito? Aumenta en el lado débito. es un ¿Qué va a activo. pasar con mi caja? Así es, Disminuye en el crédito. disminuye en el crédito. Listo. Ahora sí, me voy para el libro diario. Entonces dice que eso fue el día 22 de agosto. Entonces dice 1524, equipo de oficina por 2 millones de pesos contra la 1105, caja que disminuye en 2 millones de pesos. Siempre la suma de los débitos tiene que ser igual a la suma de los créditos. Ay, me caes gordo con eso allá. A ver, dejémoslo ahí. Listo, chicos, copiemos, por favor.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás Bien, hablando gracias. conmigo? Sí, señora, ¿cómo estás? Bien, Juan, cuéntame. Profe, qué pena, no que estoy hace poco entré a la clase. Sí, Yo estoy acá trabajando, pero estoy conectado pues con audífonos, estoy escuchando, estoy viendo poco a poco. Entonces, para que de pronto me tenga en cuenta, ¿listo? listo, Juan. Profe, Juan, muchas ¿cuál es tu gracias. apellido? Betancur Restrepo. Listo, Juan, Profe, gracias. con gusto. Listo, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Gracias, Dios Profe, mío. bien. Vio que no nos fue tan mal en digitalidad, es cuestión de saberla usar. Listo. Entonces dice, se abre cuenta corriente bancaria en Bancolombia. Listo, en Bancolombia o en cualquier entidad bancaria. ¿Qué pasa cuando yo abro una cuenta corriente bancaria? Las empresas, por ley, tienen que abrir cuentas corrientes bancarias. Ojo, eso es por ley, no es si quieren. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy acá, yo me encuentro algunas cuentas de banco. Yo me encuentro cuentas de ahorro y me encuentro cuentas de bancos. La cuenta que nosotros, como personas naturales, tenemos, la mayoría de nosotros, lo que tiene es una cuenta de ahorros. ¿Listo? La mayoría de nosotros tenemos es una cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que estar, a nosotros no nos vienen autorizando sobregiros ni nada de eso. Pero, sin embargo, las empresas, por norma, mínimamente, tienen que tener es una cuenta de bancos. ¿Hasta ahí soy clara? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Y nosotros habíamos dicho en la clase que esa cuenta de bancos le podíamos poner al ladito cuenta corriente bancaria. ¿Listo? Entonces tenemos acá, nosotros tenemos una cuenta corriente bancaria, que es esta. ¿A qué código vamos a llevar esa cuenta corriente? Cuando abrimos esa cuenta, ¿dónde la vamos a registrar entonces? La 1110, 1110. profe. En la 1110. ¿Listo? Eso nos va a quedar clarito. Eso va a ser la 1110 bancos. Bancos. Eso. Ahora, ¿de dónde voy a sacar la plata para abrir una cuenta corriente bancaria? La caja. Normalmente la voy a sacar de la Caja. caja, ¿cierto? Que es donde yo conservo el efectivo. Listo. Efectivo y algunos documentos que son títulos, valores que puedo guardar ahí, pero por ahorita dejémoslo en donde conservamos el efectivo. ¿Qué va a pasar con la cuenta de bancos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. ¿Dónde aumenta? Aumentar. Aumenta. En el crédito no. En, en el débito. En el débito. En el débito. En el débito. Recordemos que el 1, que son los activos, aumentan en el lado débito. Ahora, ¿qué va a pasar con la caja? Disminuye. Ahora, ¿dónde Disminuye. disminuye la caja? En el En el crédito. crédito. En el Crédito. crédito. ¿Listo? Vuelvo al libro diario. Entonces dice, día 23, 1110 que es bancos contra la caja que es la 1105 y digo que voy a abrir una cuenta bancaria por 28 millones de pesos. ¿Listo? 28 al débito y 28 al crédito. ¿Listo? ¿Hasta ahí soy clara? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Copiemos por favor ese pedacito. Listo. ¿Hasta ahí fui clara? ¿O hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Sí. Listo. Entonces Sí, resulta y profe. sucede de que las empresas, cuando abren una cuenta corriente bancaria, en general todas las empresas tienen que tener una chequera. Unas de más cheques, otras de menos cheques. ¿Qué es una chequera? Todos conocemos un talonario como de rifa. ¿Lo conocen?
Sí. Listo. Sí. Solo Sí. que una chequera es un título valor, o sea, eso en un papel especial que se minimicen por lo menos las falsificaciones y que yo firmo ese documento y usted con ese documento puede ir al banco a reclamar dinero. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando uno abre una cuenta corriente bancaria, uno pide al banco que le genere una chequera. Anteriormente usted las mandaba a hacer como a gusto suyo. Cada vez más los bancos las mandan a hacer y usted simplemente se la pide a su banco. Ahora, ese dinero, usted no llega al banco y le dice, vea, le pago 10.000, le pago 100.000. No, el banco se lo descuenta a usted de la plata que usted tiene guardada en el banco. ¿Listo? Me voy a dar a entender un poquito mejor. Acá la mayoría tenemos cuenta de ahorros. El banco nos llama a decirnos que nos va a descontar la cuota de manejo. No. No, la descuenta y ya. La descuenta y ya. No, Usted a veces ni cuenta da cuando se la descuentan. Uno se da cuenta cuando está muy pelado, ¿cierto? Pero el resto no se da ni por enterado que el banco le descontó. Pero eso sí se tiene que registrar en la contabilidad. Entonces acá que estamos haciendo, dice, el banco nos genera una nota débito. Es decir, el banco nos descontó de la plata que tenemos en el banco un dinero por concepto de una chequera. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Listo. Sí. Vamos a ir al plan de cuentas y vamos a buscar el código 53. No operacionales. 53, muy bien, no operacionales. Nosotros acá no vamos a trabajar un exceso de 53. ¿Listo? Básicamente por ahorita solamente vamos a trabajar esta, que es la 5305, que se llama financieros. Entonces dice, 53 son gastos no operacionales porque para el Estado los gastos que yo tengo con el banco no son de la operación. Esa discusión no la voy a tener. Eso no es ahorita, no es el presidente actual, no es el anterior, no, eso simplemente fue una norma y que para ellos esos gastos no son de la operación. Listo, dejémoslo ahí. Ahora, dice acá gastos bancarios. ¿Por qué? Porque yo ese pago de esa chequera lo tuve con una entidad financiera, una entidad bancaria. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, cuando yo compro una chequera, esa chequera va a ir a la 5305, que se llama gastos financieros. Le pueden poner financieros o gastos financieros como les quede más fácil. Pueden corregir, yo ya les dije que esto lo pueden rayar, ¿cierto? Ahora, ¿dónde aumentan los gastos? En el débito. En el débito. Débito. Ahora, ¿de dónde me va a descontar a mí el banco la plata de esta chequera? Del banco. de la De la cuenta misma plata del banco. Sí. del Suena muy banco. lógico. Me la va a descontar de la plata que yo tengo en el banco. ¿Dónde abrí yo mi cuenta del banco? En la 1110. En la 1110 porque yo abrí una cuenta corriente bancaria. 1110, bancos, cuenta corriente bancaria. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con la cuenta corriente bancaria? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Minuto. Disminuye. Disminuye, ¿Dónde profe. disminuye? Del crédito. En el lado Crédito. crédito. Listo. Me devuelvo para contabilidad. Entonces, en esta explicación yo se los puse separaditos. Le voy a poner porque miren que tiene la misma fecha, día 23. Diga que esto pasó a las 8 de la mañana y que esto que vamos a hacer pasó a las 8:02. ¿Listo? 5305 financieros contra la cuenta de bancos, 1110. Los gastos financieros aumentan en el lado débito por 250.000 pesos y el dinero que yo tenía en el banco va a disminuir en 250.000 pesos.
Ahora lo siguiente. Los que les gusta resumir, aquí no se puede resumir. No se puede resumir. Dice, profe, ¿no puedo restar esto de una vez? No. Acá me deja mis 28 quietecitos y acá me pone mis 250 quietecitos. ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Profe. Listo, Sí, profe. copiemos, por favor. Hacemos este puntico y vamos a comer. ¿Listo? O hacer un Ya lo break para los terminé. que sean. ¿Listo? No, este que voy a explicar. Para parar el video ahí y hacer un video con la explicación que sigue. ¿Listo? Entonces dice, normalmente estos ejercicios arrancan con lo siguiente. Dice, se crea una empresa. ¿Listo? Vamos a hacer el registro de creación de una empresa, un registro básico de creación de una empresa. Dice que la empresa es los lunes SAS. Nosotros habíamos hablado por allá en la clase de que dependiendo del tipo de empresa que se creara, si era una SAS, si era una limitada, por allá empezando las primeras clases, una SA, una SAS o una limitada, los aportes de los socios iban a ir a diferentes cuentas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces decíamos que si era una SAS o si era una SA, ¿a dónde iban a ir los aportes de los socios? ¿A qué código? La 3105. 3105. A la 3105, ¿cierto? Pero que si era una sociedad limitada, ¿a dónde iban a ir los aportes de los socios? A la 3115. A la 3115. ¿Listo? Entonces dice acá, se crea la empresa lunes SAS. ¿Dónde van a ir los aportes? Los aportes de los socios fueron 24.000. Fueron. ¿A dónde van a ir los aportes de los socios de este punto? A la 3105. 3105. A la 3105. 3105. ¿Listo? ¿Cómo se llama la 3105? Capital Aportes de suscrito socio. pagado. No. La niña. Capital Paula, muy suscrito bien. pagado. Capital suscrito y pagado. ¿Listo? Pero no lo voy a poner aquí adentro, lo voy a poner más bien aquí abajito. 3105. Capital Suscrito pagado. suscrito y pagado. Ujú. Listo. Adicional dice que los aportes fueron 24 millones en efectivo. ¿Dónde registraría yo ese efectivo? En caja. En la caja. Código de la caja. 1105. 1105 caja. Listo. Y que fuera de eso, los socios también aportaron un vehículo. ¿Dónde registro ese vehículo? Caja no. En No, la un caja. vehículo, un carrito. En los activos, ¿no? ¿En cuál activo, Carlos? Profe, en la 1540. Obvio. La En la 1540. 1540, Luis Sí, Guillermo, en flota de equipo flota de de equipo de transporte, sí, transporte. señor. Sí, 1540, sí. Ay, sí, ahí sí saben, horribles. Flota y equipo de transporte. Ahora, vamos a arrancar con la caja. La caja, ¿dónde aumenta? En el débito. En el débito. ¿Por cuánto va a aumentar mi caja? Por Por 24 millones. Por 24 millones al 4 débito. millones. Sí. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con mis vehículos? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan el Aumenta. activo. Aumentan. Aumentan en el activo. ¿Dónde aumentan los vehículos? ¿En el débito o en el En crédito? el débito. En el Débito. débito. En el débito. ¿Por cuántos millones? Por 48. 48. Por 24. 48. No, 48, ojo, perdón. por 48 millones. Míralo acá. Sí, sí, profe. ¿Sí? Tranquila, mijita, que todos tenemos derecho. Ahora, ¿cuánto fue el total de los aportes de los socios? 24 millones.
¿Cuánto 72. fue el total de El los total. aportes de los socios? 72 72 millones. millones. ¿De dónde sacaron eso? 32 millones. Sumando el El aporte en valor del efectivo carro más el más el aporte valor del del activo. efectivo. La caja más el Ujú, vehículo. más ¿Cuántos el vehículo. millones? 72. 72, 72 millones. Listo. Sí. Entonces, normalmente esto va a quedar así. Primero la caja, luego la flota de equipo de transporte y por último los aportes de los socios. Dice 28 de agosto. Listo. 11.05 caja por 24 millones. 15.40 flota de equipo de transporte por 48 millones. Y finalmente la 3105 porque fue una sociedad anónima por el total de los aportes de los socios que son 72 millones. Entonces ahí miren, que yo les decía, mínimo son dos datos, pero acá fueron dos débitos contra un crédito. Pero estos dos débitos suman lo mismo que este crédito. ¿Listo? El silencio abruma. Profe, sí, sí. ¿Listo? profe, Entonces dice, copien hasta ahí, paro la grabación, voy a cerrar el aula para que la clase se empiece a procesar rápido y de una la vuelvo a abrir. ¿Listo? Y nos vamos a descansito 15 minuticos.